No tiene sonido. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Adelante, Yoli. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento, para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor. Te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues vamos a iniciar una reunión maravillosa con el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Pues Apocalipsis. Fíjense nada más qué gran regalo. Estamos en la recta final de esa historia de la salvación maravillosa que hace 2 años empezamos con Génesis y que hoy vamos a volverlo a retomar. Fíjense muy bien, vamos a ver que estamos en el Nuevo Testamento. Y que el Nuevo Testamento tiene 27 libros y se clasifica de 3 maneras. En libros históricos, que ya lo vimos, que son los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. En los libros didácticos, que son 21 libros, que son 21 cartas, que son 13 cartas de Pablo, una carta a los hebreos y una carta a cartas católicas o universales. Y hoy vamos a ver nada más y nada menos que proféticos. Recordamos que un profeta, recuerden que en el Antiguo Testamento se le llama Naví. Vamos a ir viendo ahorita un poquito. Y recordamos que un profeta es alguien que sostiene que ha tenido una experiencia personal con Dios. Y entonces le va a dar una misión de comunicar lo que se le revela. Eso es lo que vamos a ver hoy con Juan el apóstol. Entonces vemos ahorita que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y que no hay otro libro que basado en el Apocalipsis, el cine se ha encargado a veces de hacer una tergiversación tremenda respecto del contenido del Apocalipsis. Porque se habla de catástrofes, se habla de la bestia, se habla del 666, se habla del anticristo. Por ejemplo, el anticristo, en ninguna parte del Apocalipsis viene la palabra anticristo. Pero la industria cinematográfica se ha encargado de hacer una tergiversación tremenda del fin del mundo, de una serie de situaciones tremendas. Entonces, lo que es importante ver es que en realidad el Apocalipsis es un libro eminentemente esperanzador. Apocalipsis es un libro eminentemente sacramental. Y vamos a ver los sacramentos, pero concretamente la Eucaristía. Y fíjense nada más que Apocalipsis es el único libro que trae promesa de bendición. Pensemos cómo es posible si con este se cierra el libro canónico o el canon de la Biblia. ¿Ustedes creen que la historia de la salvación, que son libros inspirados,
nuestro Padre Celestial iba a terminar con tristes noticias? Pues no, al contrario, es un libro de consuelo, es un libro de esperanza, es un libro de exhortación. Es un libro que trae bendiciones. Y para eso vamos a empezar a checar Apocalipsis 1:3, por favor. Apocalipsis 1:3. Aquí lo tengo. 1:3. Adelante, 1:3. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje recibido de Dios y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Palabra de Dios. Se Palabra cortó de un Dios. poquito, Telma, a ver si alguien lo repite, por favor. Te lo leo. Sí, por favor. Dichoso aquel que lee y dichosos aquellos que escuchan este mensaje profético y cumplen lo que está escrito en él, porque el momento decisivo está cerca. Porque está cerca. Aquí está la bienaventuranza. Fíjense bien, en algunas Biblias dice feliz y en otros dice dichoso. Son las bienaventuranzas del Apocalipsis. Pero el Señor te dice que vas a tener 3 promesas de bendición. Feliz el que lee, dice la palabra, feliz el que lee estas palabras proféticas. Feliz el que escucha estas palabras proféticas y feliz el que las pone en práctica. Esas son la promesa que nos hace el Señor. ¿Por qué pasa esto? Porque efectivamente el libro del Apocalipsis es un libro hermoso. Sí es enigmático y ahorita vamos a ver por qué. Sí es enigmático, pero es un libro hermoso. Sin embargo, que no se nos olvide que es palabra de Dios. Y como palabra de Dios, entonces el mensaje es una bendición de parte del Señor. Recuerden que Apocalipsis, si es palabra de Dios, es un libro inspirado. ¿Qué significa inspirado? Significa respirado por Dios. Eso significa el ser inspirado, respirado por Dios. Entonces, así que vamos a ver que Apocalipsis, la palabra Apocalipsis es una palabra griega que viene de la palabra apocalipsis, que se traduce como revelación. ¿Y qué es lo que nos va a revelar Apocalipsis? Ojo, Apocalipsis nos va a revelar el triunfo de Cristo. Y con él el triunfo de la iglesia. Por eso se habla de una revelación de Jesucristo. No solo porque Juan la recibe por medio de Jesucristo, porque es de Jesucristo, sino también porque Cristo mismo es el objeto principal de esta revelación. Cristo la revela a Juan y le va a mandar un ángel y va a hacer las revelaciones. Pero el objeto, la parte primordial de esa revelación es Cristo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en Apocalipsis no es un libro cronológico, no vamos a encontrar el 1, 2, 3, no vamos a encontrar así el libro en Apocalipsis. Sí va a ser mucha referencia al Antiguo Testamento, mucho a los profetas, pero mucho también a Ezequiel, a Zacarías y a Daniel. Retomando el Antiguo Testamento, vamos a ubicarnos, si se acuerdan, cuando estaban en el Edén, aquí, donde una vez empezó, el drama que empezó una vez en el paraíso, vamos a ver cómo se pone fin en otro paraíso en el Apocalipsis. Vamos a recorrer todo. Para eso vamos a leer, por favor, Génesis 3:24. Génesis 3:24.
¿Sí? Aquí la tengo. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Gracias, Aida. Entonces vemos cómo Dios va a custodiar con un ángel el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que no intenten comer de ese fruto del árbol de la vida. Es decir, estaba prohibido. Y mandó truenos y relámpagos y todo, para que no comieran del árbol de la vida. Pues les tengo una noticia. Vamos a leer Apocalipsis 22 del 1 al 5. Aquí lo tengo. Apocalipsis 22 del 1 al 5. Dice, después el ángel me mostró el río del agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida, que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz y reinarán por los siglos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Te ya no alabamos, necesitamos nada porque es Cristo. Pero ¿qué dice Apocalipsis 22 del 1 al 5? Que tú y yo, que todos los hijos de Dios tenemos acceso a ese árbol de la vida, a ese que fue prohibido para Adán y Eva. Aquí nos dice que gracias al sacrificio de Cristo, a la glorificación de Cristo, a la redención de Cristo, tú y yo y todos los hijos de Dios tenemos acceso al árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es la vida eterna. Quiero hacer un paréntesis aquí, aunque me tarde un poquito nada más para hacer una introducción, porque vamos a encontrar algo maravilloso, pero ahorita lo vamos a ir comprendiendo. ¿Cómo se presenta Jesús en el Apocalipsis, en la visión de Juan? ¿Cómo se presenta Jesús? Vamos a leer Apocalipsis 1, del 13 al 16. Apocalipsis 1, del 13 al 16. Por favor, participen todos. Ya la tengo. Adelante, por favor. Y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido el pecho con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno. Su voz como voz de grandes aguas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primero vemos que Jesús se presenta como nuestro Señor. Y luego vamos a ver que Jesús se presenta vestido como los sacerdotes, porque Él es el sumo sacerdote. Y luego vemos que se presenta ceñido de oro como los reyes, porque Él es el Rey de Reyes. Entonces, Él es el sumo sacerdote y Él es el Rey de Reyes. Los cabellos blancos significan la eternidad. Los pies de bronce significa que nada, ni nadie lo va a poder derribar. Nunca, nunca, porque Él es el Rey de... Él es Jesús universal. Y la espada de doble filo es la palabra de Dios. Él es el que nos va a revelar entonces el triunfo de Dios. ¿Ok? Vamos a ir viendo, ¿por qué les digo eso? Porque ahorita vamos a ir viendo cómo es el género apocalíptico. Pero no se les olvide que Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué nos va a revelar? Nos va a revelar el triunfo de Dios. Pero el triunfo de Dios ¿sobre qué? Sobre todos los poderes del mal. Así que vamos a ver, Marolina levantó la mano. Adelante, Marolina. ¿Qué era
La espada de dos filos. La espada de doble filo es la palabra de Dios. Gracias. Sí. Luego lo checamos, si hay un poquito de tiempo, lo checamos en otro libro. La espada de doble filo es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de tus huesos, hasta lo más profundo de tu ser. ¿Sale? Bien. Entonces aquí vamos a ver que el libro de Apocalipsis tiene 3 géneros. Ahorita lo vamos a ver más específico. El género apocalíptico, el género profético y el género epistolar. Pero aquí voy a hacer referencia concretamente al género apocalíptico. ¿En qué consiste el género apocalíptico? El género apocalíptico consiste en que se va a representar a través de visiones, pero a través de una excesiva cantidad de imágenes y de símbolos. ¿Ok? Entonces el género apocalíptico se va a manifestar a través de visiones, pero a través de muchas imágenes y muchos símbolos. Lo importante es que no te quedes en el signo, sino que vayas al significado. Por eso, estas representaciones simbólicas no debemos tomarlas en forma literal. ¿Ok? Tenemos que ver, el mismo Juan nos va a llevar poco a poco al significado de lo que eso tiene, de las palabras que eso tiene. Por eso es importante recordar que Apocalipsis se trata del triunfo de Dios. Tenemos que tener presente que Cristo es el Señor de la historia y que ahí se va a realizar completamente en el Apocalipsis cómo llegamos a ese triunfo. Antes de meternos directamente al libro, yo quiero pedirles de favor que veamos Apocalipsis 22:20. Aquí lo tengo yo. Adelante, por favor, Telma. El que declara esto dice, vengo pronto. Así sea. Ven, Señor Jesús. Así es, por eso le estamos diciendo al Señor que lo esperamos glorioso, con mucha inquietud, con mucha emoción, lo esperamos a que llegue. Y eso, ven, Señor Jesús, le decimos Maranatá, que significa ven, Señor Jesús. Te esperamos. Aquí estamos reunidos porque te esperamos con un corazón abierto. Te esperamos porque Jesús, sabemos los que estamos aquí, que Jesús es el dueño de la historia. Es el redentor del hombre. Por eso le decimos al Padre lo que Jesús nos enseñó. Venga a nosotros tu reino. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos a meternos directamente ya al libro del Apocalipsis. ¿Ok? Eso fue un preámbulo. Lo primero que les quiero decir es que cuando se escribió el Apocalipsis, habían pasado 60 años de que Cristo había resucitado. Fíjense, habían pasado 60 años. En esos 60 años, la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo. Pero ¿saben qué? También iba creciendo la maldad del Imperio Romano. Recordamos que allá por el 59, del 54 al 69, hubo una gran persecución por el emperador Nerón. En esa época de la persecución del emperador Nerón, hubo el martirio de Pedro, de Pablo y de Santiago. Hasta que luego Nerón se suicida, lo va a suceder Domiciano. Y es otro emperador. Domiciano va a redoblar tremendamente la persecución de manera violenta contra aquellos que tenían la fe en Cristo. Fíjense, una cosa espantosa por Domiciano. Domiciano va a ser el que va a mandar desterrado a Juan a la isla de Patmos.
Fíjense hasta dónde llegaba la locura de Domiciano. Domiciano se hacía llamar Dominus et Deus, que significa Señor y Dios. Él se hacía, yo soy el Señor, yo soy el Dios. Y entonces, bajo pena de muerte, obligaba a todos los habitantes del imperio a que lo adoraran. Imagínense, si no lo adorabas, entonces estabas bajo pena de muerte. Y entonces, ¿qué pasaba con los que seguían a Cristo? Estas acciones ponían en riesgo a la iglesia. Ya los cristianos estaban en una encrucijada, porque por un lado tenían la fe puesta en nuestro Dios y sabían de antemano que solamente a Dios adoramos. Pero por otro lado estaba la persecución violenta y sangrienta de Domiciano. Y entonces había un gran problema entre la iglesia y el Estado. Les digo esto porque cuando leamos el libro de Apocalipsis, en la palabra el imperio romano, todo lo que significa ese proceso, va a tener nombres muy duros, como la Gran Babilonia, como la Gran Ramera, como el Gran Dragón Rojo, el 66, todo. Cuando escuchen eso, van a escuchar, se está refiriendo a el poder imperial romano. ¿Ok? Bien. Vamos a ver a Juan. ¿Quién es el autor? Vamos a leer Apocalipsis 1:1, por favor. Yo, Adelante, por favor. dice, revelación de Jesucristo. Se la concede Dios para manifestar a su siervo lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Palabra de Dios. Entonces, primero, número 1, la revelación es de Jesucristo. Jesucristo es el que hace la revelación. ¿A quién se la hace? A Juan. Y entonces la tradición cree que este Juan es Juan el Evangelista. ¿Ok? Juan el Apóstol. Sin embargo, quiero decirles que hay otro grupo de personas que dicen que no es Juan el Evangelista. ¿Ok? Que no es Juan, que incluso hayan utilizado la pseudonimia. ¿Qué significa eso? Que haya firmado con el nombre de Juan, nada, aunque no sea Juan, pero que yo lo firme con el nombre de Juan para darle autoridad al escrito. Pero en todo caso, haya sido Juan el apóstol o haya sido otro Juan o haya sido una pseudonimia, la iglesia no duda de la canonicidad de este escrito. Y entonces, por eso este libro forma parte de la Biblia, porque es un libro inspirado. Si es Juan el Apocalipsis, entonces lo escribió desde la isla de Patmos. La isla de Patmos es una pequeña isla griega, era un lugar de prisión. Imaginémonos como en aquellos tiempos, como las Islas Marías. Y fue Domiciano quien desterró a Juan. Pero no lo desterró porque Juan haya hecho algo malo. Lo desterró porque Juan era fiel a la palabra de Dios. ¿Ok? Por la fidelidad a Cristo, lo desterró a Patmos. Ahora bien, vamos a ver a quién le dedica este libro Juan. Lo primero que vamos a ver es que el libro del Apocalipsis está destinado a la totalidad de la iglesia, a la totalidad de la iglesia. Pero esa totalidad de la iglesia está representada por 7 iglesias de Asia Menor. Recordemos que el número 7 significa plenitud y significa totalidad. Vamos a encontrar en Apocalipsis y ahorita Maggie nos va a hacer favor de decir todos los simbolismos. Entonces, el libro del Apocalipsis está dirigido a todos y te incluye y me incluye. Está dirigido a la iglesia en la totalidad, representada por 7 iglesias. ¿Cuáles eran esas iglesias? Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Entonces, estas iglesias son la imagen representativa de la iglesia universal. Es decir, lo que se dice a las 7 iglesias, se lo dice a toda la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que se lo dice. ¿Por qué lo escribió Juan a 7 iglesias? O ustedes tuvieron una tarea y pueden ver que a cada iglesia le escribió de acuerdo a situaciones particulares que estaba viviendo cada iglesia. Había correcciones, había promesas, había exhortaciones, pero cada iglesia estaba viviendo una situación particular. Lo mismo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Ok? Y recordamos que Domiciano perseguía muchísimo a la iglesia. Entonces, como era una iglesia perseguida, Juan escribió no lo que era un libro, sino una carta circular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la carta que le mandaba a Éfeso, la leían, la reflexionaban en Éfeso, pero luego la tenía que pasar a las demás iglesias. La carta que le mandaba a Tiatira, la leían, la reflexionaban y luego la tenían que pasar a las demás iglesias. Es decir, las 7 iglesias tenían que leer y analizar las 7 cartas. Porque aunque mi iglesia estaba padeciendo una situación particular, podía caer también en lo que la otra iglesia también tenía. Entonces nos enriquecía totalmente el contenido de las 7 iglesias. Por eso se le llama una carta circular. Pero ¿saben qué? Una carta circular de consolación. Miren qué belleza. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan lo que hace es animar a los fieles, a decirles que permanezcan firmes en la fe. Y les va a poner también el triunfo definitivo de Cristo. Que no se dobleguen, que al contrario, que se opongan a la señal de la bestia, que era el poder imperial. ¿Ok? Que va a venir el triunfo de Cristo y que van a venir tiempos mejores. Y cuando Cristo vuelva con toda su gloria en la parucía, aún a pesar de los esfuerzos de Satanás y de todas las huestes para echarlo abajo, Cristo y Dios va a prevalecer, y tú y yo con Dios, tú y yo con Cristo. Es decir, sí, Apocalipsis de repente va a aparecer un relato trágico porque hace referencia a la persecución de Domiciano. Hace referencia a la persecución de la iglesia del Imperio Romano, pero pese a la persecución, el reino de Dios va a prevalecer. Entonces, fíjense lo hermoso, cuando lleguen a las siguientes palabras, Juan les va a decir, va a hacer mención, mucho hincapié va a ser la nueva creación, va a ser la nueva creación con Cristo, va a ser la nueva Jerusalén, va a ser la nueva alianza, el nuevo templo, y van a ser las bodas eternas de Dios con su pueblo, donde tú y yo estaremos danzando en esa fiesta, ¿ok? Sí, les digo, de repente no hay que tomar la lectura literal, sino de manera espiritual, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje central de Apocalipsis? El mensaje central es que el Apocalipsis es un evangelio. ¿Recuerdan qué significa evangelio? ¿Sí, Laura? Es que no tienes sonido. ¿La buena nueva? La buena nueva. Evangelio significa buena nueva o buena noticia. ¿Quién es la buena nueva? Jesús. Jesús. La buena nueva es Cristo. Entonces el Apocalipsis, que significa revelación, nos va a quitar el velo y nos dice el triunfo de Cristo, el triunfo de la iglesia, el triunfo tuyo porque estamos sujetos a Cristo.
Y entonces vamos a ver en la palabra de Dios que tanto los evangelios, las cartas, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis, las comunidades originales dejaron por escrito su fe. Y gracias a eso lo tenemos aquí. Eso es maravilloso. Entonces, el mensaje central del Apocalipsis es que Juan nos presenta el plan salvador de Cristo. ¿Y cuál es el plan salvador de Cristo? La liberación del hombre. Y nos va a hablar del Cordero. Nos va a hablar de la iglesia. Nos va a hablar del cristiano que vive su fe como ahorita, entre grandes tensiones, entre grandes seducciones. Nos va a hablar de la victoria de Dios. Nos va a hablar de la retribución gloriosa que nos espera a todos los que somos fieles. ¿Y cuál es esa retribución? Pues el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Como decíamos ahorita, el árbol de la vida es la vida eterna. Leamos un poquito Efesios 1:4, por favor, a ver qué nos dice Efesios 1:4. Te lo leo, Nati. Por favor, Patti, gracias. Efesios 1:4 dice, Sí. En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha, en su amor. Palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de ese pasaje bíblico, Patti? Pues aquí está la maravilla de que Cristo, o sea, nos eligió, ¿verdad? O sea, que debemos de ver esa grandeza de que somos elegidos y que por su amor, por supuesto, ¿verdad? En su amor vamos a estar siempre presentes. En su presencia, ¿verdad? En su presencia. En su presencia. Entonces fuimos elegidos, dice, desde la eternidad. ¿Dónde estábamos antes de venir? En el pensamiento y en el corazón de Dios. Fíjense qué belleza. ¿Saben cómo se le llama también al libro de Apocalipsis? Se le llama Revelación, ¿no? divina liturgia o liturgia celestial. El Apocalipsis también recibe el nombre de divina liturgia o liturgia celestial. ¿Alguien sabe qué es la liturgia? Lo que ustedes piensen. Adelante, Laura, eso que estás pensando. Yo pienso, Nati, que la liturgia es como el orden de nuestra iglesia, es como ¿cómo lo explico? No sé, como el orden que debe de seguir nuestra iglesia. Muy bien. Pienso así. Muy bien, Laura. ¿Alguien más? Es el culto o las ceremonias que se llevan dentro, en el trámite de la liturgia. Exacto, eso lo dice el catecismo, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Sí, tienen razón Laura y Telma. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo. ¿Y cómo lo celebramos? Lo celebramos con ritos, con oraciones, con alabanzas, con la genuflexión. Por ejemplo, la liturgia nos dice que el ambón, por ejemplo, que el ambón es la mesa de la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que en la mesa de la palabra no debemos hacer? Es decir, nos dice, por ejemplo, que la genuflexión la tenemos que hacer con el pie derecho hasta el piso. Nos va dando orden, como dice Laura, nos va dando el punto de partida para que todo tu cuerpo alabe, para que todo tu cuerpo celebre el misterio de Cristo. Esa es la liturgia. Por eso Apocalipsis se le llama también la liturgia celestial o la divina liturgia, porque saben que ya aquí en la tierra
participamos de esa liturgia, participamos en esa liturgia que se celebra en la Jerusalén celestial y en la que nosotros peregrinos vamos a eso. ¿Saben una cosa? Cuando celebramos la Eucaristía, nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Nati, ¿no lo puedes misa- repetir para dejarlo anotadito, por favor? Cuando celebramos la liturgia, la Eucaristía, desde ahí, Laura, cuando celebramos la Eucaristía, la hermosa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, nos unimos ya a la liturgia del cielo y nos anticipamos a la vida eterna, cuando Dios es todo en todo. ¿Saben por qué, chicos? Ojalá que la próxima semana vamos a tener un poquito de hablar sobre la misa, porque la Santa Misa es el cielo en la tierra. Nos unimos con Cristo, nos unimos con el Arca de la Alianza, nos unimos, no saben la importancia de la Santa Misa, porque ya participamos en esa liturgia celestial. Vamos bien de tiempo, ¿verdad? Hasta nosotros. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Ahorita lo hacemos con todo gusto. Les decía ahorita que el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, que significa revelación, que también es llamada liturgia celestial o divina liturgia, en el libro se manejan 3 géneros literarios. En su contenido se manejan 3 géneros literarios. El género literario apocalíptico, el género literario profético y el género literario epistolar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el género apocalíptico se recibe la revelación a través de visiones. El apocalíptico se recibe a través de visiones y se expresa con símbolos. ¿De acuerdo? Hace referencia el género apocalíptico a la lucha que hay entre el bien y el mal. Y se puede estar refiriendo en el tiempo, no nada más al presente, sino también se puede estar refiriendo al pasado, al presente y al futuro. Nati. Sí, mi vida. Soy Amalia. Amalia, sí. Sí, disculpa, ¿cómo con visiones? ¿Cómo? Comentaste que se percibía con visiones. Visiones, sí, es como Juan. A Juan se le revela las visiones. Juan tiene visiones sobre el cielo, sobre el dragón, sobre la mujer vestida de sol. Tiene visiones. Ok, sí, ya. Sí, no conectaba por ahí ya. Sorry. No te preocupes, mi vida. Gracias. Aquí es importantísimo que hagamos una referencia. Por ejemplo, Amalia y yo somos de Monclova. Y cada vez que vamos a Monclova... Yo también. Muy bien. Arriba Monclova. Ay. Apenas te iba a decir que Telma también. Mira. Bueno, cuando vamos a Monclova, disculpen, solamente es un ejemplo para tratar de hacerme entender. Cuando vamos a Monclova, de repente en el camino vemos una flecha que indica para allá, a la derecha. Esa flecha, ¿qué me indica? El camino que debes tomar. Primero, número 1 me dice que más adelante, que no en ese momento, sino que más adelante yo tengo que dar vuelta a la izquierda. Esa flecha que está dibujada es el signo. El signo. Yo tengo que entender
que me está diciendo el signo, tengo que leer el signo. Y al leer el signo me dice que más adelante tengo que tener cuidado porque tengo que ir a la derecha. Ese es el significado. Entonces Jesús y Dios nuestro Señor lo que nos dice es que no te quedes en el signo. No te quedes en el signo, ve más allá, ve al significado. ¿Y cuál es el significado? El significado es que tenemos un Padre tan amoroso que se preocupa por ti, que en cualquier momento que tú le hables a Él, Él te va a responder. No te quedes en el signo. Por ejemplo, en Apocalipsis, ahorita que dice aquí el género apocalíptico, va a decir 28 veces, en el libro del Apocalipsis va a decir 28 veces el cordero. Y el cordero va a decir degollado y de pie. Es decir, está haciendo referencia a Cristo, que fue crucificado, pero ahora es glorioso porque resucitó y gracias a su resurrección tenemos la redención. No te quedes en el signo. Si yo me quedo solamente en el signo, voy a ver un cordero, pues degollado. Y no, ese es el signo. Yo tengo que ir más allá, que es el significado. Y el significado es que Cristo dio la vida por ti y dio la vida por mí. Y que gracias a Él tenemos la esperanza de la resurrección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver el género literario profético. Con el género literario profético no se recibe la revelación a través de visiones, sino que se recibe la revelación a través de la escucha. ¿Sí? Se dice, por ejemplo, que la persona, el profeta dice, es que escuché a Dios, Dios me dijo esto. Y lo que va a hacer es hablar en el nombre de Dios, no en mi propio nombre, sino en el nombre de Dios. ¿Sí? Recuerden cuando vimos el profeta, ¿se acuerdan hace tiempo que vimos profetas que tenían dos misiones? Anunciar y denunciar. ¿Qué es lo que iba a anunciar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que iba a denunciar? Aquellas acciones que no estaban de acuerdo con Dios. Entonces, vemos que en Apocalipsis va a haber 404 versículos. Y va a hacer mucha referencia al Antiguo Testamento. Sobre todo, por ejemplo, cuando ahorita que leíamos, Jesús se va a presentar como el Hijo del Hombre, de acuerdo a la visión de Daniel. ¿Se acuerdan? El Hijo del Hombre se va a presentar. Daniel tuvo una visión. Ezequiel, Isaías, Zacarías, Salmos, todo eso es profético. Y por último tenemos el género epistolar. ¿Cómo lo vemos el género epistolar en Apocalipsis? Lo vamos a ver a través de las cartas. A través de las cartas, concretamente a través de las 7 cartas que va a mandar Juan a 7 iglesias específicas. ¿Ok? Pero que también tenemos que tener presente que esas cartas van dirigidas a ti y van dirigidas a mí. ¿Ok? Entonces, 3 géneros literarios: apocalíptico, profético y epistolar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque vamos a hacer un primer espacio. ¿Algún comentario? Bien, los voy a dejar en la gratísima presencia de la maravillosa Maggie. Adelante, Maggie. Gracias, Nati, por esta presentación, por presentarme como la gratísima presencia. Gracias. A veces pienso que las películas de ciencia ficción se inspiran en este libro, ¿verdad?, de Apocalipsis, lleno de simbolismos, como dice Nati, catástrofes, ¿cuántas películas? Como la película de Armagedón, me acuerdo de el nombre de Armagedón, ¿verdad?, que habla de eso. Y bueno, pues empezamos con el simbolismo que
que este libro está lleno de cifras, colores, figuras, animales, astros, elementos cósmicos. Y Juan, el mismo autor, nos dice el significado de cada una de estas cosas. Y qué bonito es conocer, qué bonito es tener esperanza, qué bonito es escuchar la palabra a través de personas como Nati. Me encanta su estilo porque lo difícil lo hace fácil, y nos va aclarando tantas cosas. Bueno, cuando voy a la misa, qué bonito escuchar al sacerdote que nos explica la palabra de Dios, ¿verdad? Y todos nuestros formadores que se preparan para dar la clase, qué bonito. Y estamos terminando este periodo de 2 años, pero esto no se acaba porque seguimos aprendiendo. Cada día es fascinante, cada día despertar y aprender. A mí me encanta aprender. Para mí es fascinante el conocimiento y el aprendizaje. Bueno, Juan emplea, como les digo, impresionantes registros, ¿verdad?, de simbólicos. Sí, la que sigue, por favor, Nati. Esto guárdenlo como un traductor. Esto les va a llegar a través de Maya, a través del chat, como un traductor de lo que significa cada una de las cosas en Apocalipsis. El primero, o uno, ¿qué significa? Significa exclusividad, primacía, excelencia. Cuando en Apocalipsis veamos que dice 3,5, significa que hay un tiempo limitado, que es un periodo restringido. Es una expresión simbólica de algo terreno y humano. Cuando veamos 4, significa universalidad. Por ejemplo, 4 vientos, 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año, 4. Eso significa el 4, ¿verdad? Que es universal. 6. El 6 es algo imperfecto. El 666 es plenitud de la imperfección, es todo lo contrario a Dios. Es el demonio, es el mal, es la bestia, ¿verdad? El 7 significa perfección, plenitud. Aparece formulado como 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candelabros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 trompetas, 7 truenos, señales, coronas, plagas, copas de oro, 7 colinas, 7 reyes. Eso es el 7. Entonces recuerden, el 7 es perfección, totalidad. El 12. El 12 es representatividad de las tribus de Israel. Es una continuidad entre el nuevo y el antiguo pueblo. 12 veces 1000. 12 veces 12. ¿Sí? 12 apóstoles, 12 tribus. El 1000 significa un gran número, multitud. Los 1000 años es un periodo extenso de larga duración. El 1000 combina con el 12 y se obtiene el número 12,000. Es cifra de los elegidos de cada una de las tribus de Israel. Se trata de la plenitud dentro del pueblo de Dios. Luego viene el 144,000, que es 12 por 12 por 1000. Esta cifra indica una muchedumbre infinita, incalculable. Es en sentido figurado. Esto se refiere a los elegidos. Ojo, los testigos de Jehová dicen que solo se van a salvar 144,000 y no es así, porque ellos no van al significado. Nosotros, como dice Nati, nos vamos al significado, o sea, no son 144,000,
Nosotros nos vamos a salvar, ustedes y Nati, y Claudia y Leti y yo, y todos nos vamos a salvar porque estamos buscando la palabra de Dios. Eso solamente es un signo, el 144,000, ¿ok? Ahora, ¿qué significa en Apocalipsis las partes del cuerpo? Los ojos significan el conocimiento. Ahorita lo leímos en Apocalipsis 1:4, cuando se refería a Jesús, que los ojos como llamas de fuego. Es conocimiento, ¿sí? Entonces Jesús ardía en conocimiento a través de sus ojos. ¿Qué significa mano? Mano es poder. Pies y piernas significan estabilidad. Alas significa movilidad. Cuernos, no vayan a pensar en los otros cuernos, sino en los cuernos. Significa fuerza, poder, ¿sí? Ahora vámonos a los colores. El blanco en Apocalipsis se refiere a un mundo divino, puro, a la alegría, a la pureza, a la victoria, ¿sí? La victoria de Dios, la victoria de Jesús. El negro significa muerte, hambre, impiedad, desgracia, miseria. Todo lo contrario a lo blanco es el negro, ¿verdad? Si lo blanco es alegría, el negro es tristeza. El rojo, ¿qué significa el rojo? Guerra, asesinatos, violencia, sangre. En Apocalipsis, ¿verdad? Porque el rojo en las flores rojas, pues significa el amor, pero no. En Apocalipsis es guerra, sangre. ¿Qué significa amarillo? Muerte, descomposición. Verde es vegetación, podredumbre. ¿Qué significa púrpura y escarlata? Desenfreno, inmoralidad. El que sigue, Nancy, por favor. En cuanto a los lugares, cuando vean un lugar como estos, referidos ahí en Apocalipsis, cuando vean Babilonia, se refiere a la prostituta Roma, que explota a los pueblos. Los hermanos separados dicen que es la Iglesia Católica, porque ellos están como que en contra nuestra, ¿verdad? Armagedón o Armagedón, campo de batalla, derrota de los ejércitos enemigos. Esto lo van a encontrar en Zacarías 12:11. Nueva Jerusalén significa el pueblo de Dios. Lago de fuego, destino que tendrá todo el que se opone al plan de Dios. Es como el infierno. Es como la segunda muerte. La gran ciudad, Jerusalén. Es la Jerusalén celestial. Es la promesa de Dios de la que les estaba comentando Nati, ¿verdad? Que este libro es un libro de promesa para los que confiamos en Dios. Ahora, si nos vamos a los eventos escatológicos, la segunda muerte es la condenación eterna, es el infierno. Y cuando vean que dice bodas del Cordero, significa victoria, fiesta final de la unión de la Iglesia de Dios. Bueno, entonces estamos en la traducción de lo que vamos a encontrar en Apocalipsis, ¿verdad? Porque este libro está lleno de símbolos y esta es la traducción de estos símbolos. ¿Qué significa 3 ángeles? Predicadores del reino de Dios, como son los profetas, como son los apóstoles, como son los misioneros. ¿Qué significa 7 espíritus? Es plenitud del Espíritu de Dios. Es la totalidad. 24 ancianos. Van a encontrar esto en este libro. Son 24 clases de sacerdotes o las 12 tribus de Israel más los 12 apóstoles.
4 seres vivientes. León, toro, hombre, ángel. Miren, aquí hay un error. A ver si se dan cuenta. ¿Quién se dio cuenta del error? Que no va hombre. El hombre es como el ángel, pero falta otro. El águila. El El águila. águila. ¿Se acuerdan quién representa al león? Híjole. ¿Se acuerdan de la plaza de Venecia, la plaza donde está Ah, sí. Marcos. Marcos? Porque arriba tiene un león, ¿verdad? Ujú. Es Marcos. Está en la plaza de San Marcos en Venecia. Ya no se les va a olvidar, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Quién representa el toro? O sea, ahí son los 4 evangelistas, es el Sí. ejercicio que hicimos cuando... Exacto. ¿Cuál evangelista está representando el toro? Lucas. Lucas. ¿Por qué? Porque el evangelio de Lucas empieza con el sacrificio. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, por favor, se van al inicio del evangelio terminando la clase para que otro año a repetir, otro curso. Ahora, el hombre y ángel es Mateo, ¿verdad? Por la genealogía, porque el evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Jesús. ¿Ok? Y aquí el que no está es Juan, que es el águila, que es el que vuela muy alto. Y estamos hablando de Juan porque Juan es el autor de Apocalipsis, el teólogo, ¿sí? Es el evangelio espiritual. Ahora, cuando veamos la palabra 2 testigos en este libro, significa sencillez de testimonio. Es conciliar dialogando. ¿Sí? ¿Qué significa mujer embarazada cuando vean este término? Significa la iglesia. Significa también María, engendrando al Mesías, al liberador, a Jesús, al Salvador. ¿Sí? ¿Qué significa cuando vean hijo del hombre? Es Jesús Mesías. Esto está tomado de Daniel 7, versículo 13. Bestia. Es el poder político del Imperio Romano que como agente de Satanás se levanta contra Dios y su iglesia. Es el anticristo. Pero así como Roma estaba en ese tiempo, sigue existiendo la bestia en la actualidad, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se nos presentan en la actualidad en contra de Dios? Muchísimas, estamos rodeados de tantas cosas, ¿verdad? Yo a veces les digo a mis hijos que el celular, por ejemplo, estamos en la mesa comiendo y cada quien está con su celular. Ahí está. Les digo, ya guarden ese demonio porque es como el demonio el celular. En contra de la comunicación entre padres e hijos. El dragón es la imagen de Satanás, típica de Apocalipsis. También se le llama el diablo. Viene del griego diabolos, que es división, ¿verdad? El que rechaza el orden de Dios, el que subvierte todos los valores. Ese es el diablo. El falso profeta es el que promueve el culto imperial. El que quiere más dar culto al César que a Dios. Ese es el falso profeta. Al mundo en lugar de a Dios. En lugar de las cosas divinas, vamos a dar culto al mundo, a las cosas mundanas. Bueno, pues hasta aquí vimos el simbolismo de Apocalipsis. Cuando les llegue este apunte en la presentación que les va a mandar Maya, consérvenlo porque este es el traductor de este libro. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a ¿Puedo hacer un comentario? Perdón. Ay, sí, gracias. Dime. Gracias. Mira, soy Amalia. Respecto a todo lo que han comentado, hablamos, por ejemplo, de situaciones que el celular, que el diablo, pero yo siento, Nati, con temor a equivocarme,
que, bueno, Nati, ¿tú eres quién, perdón? Margarita. Margarita, una Pero disculpa. aquí está Nati también, no te preocupes. Sí, es que veo en el chat que es Nati. Ok, ya me puse. Yo siento que también mucho de lo que debemos de hacer nosotros precisamente para evitar ese temor, para evitar, recuerdo con todo respeto a la... Ay, por eso no he querido participar mucho, Nati, una disculpa, traigo una alergia tremenda. La señora que me hizo el favor durante muchos años de ayudarme allá en Monclova era precisamente de los que se juntan en Guadalajara, de la iglesia de todos los tiempos, algo así, de los de la luz, bla, bla, bla. Y entonces siempre pues teníamos esas disyuntivas, etcétera. Y sí, comentaba eso cuando veía a mis hijos que con el celular es que aquí está el demonio, así se atrevía a decirme, aquí está el demonio, porque esos son lo que se está presentando hoy en día, etcétera, y muchas cosas, pero creo que lejos de eso, nosotros como padres, como seres humanos, como hijos de Dios, como miembros precisamente de la verdadera iglesia de Cristo, que no tengo la menor duda que esta es la verdadera iglesia de Cristo que formamos en Dios nuestro Señor y que es una, definitivamente somos nosotros como seres humanos. Siempre he pensado todo eso, siempre lo he pensado. Somos nosotros como hijos de Dios el dar ese testimonio de amor, el dar ese testimonio de vida, el dar ese testimonio y agradecimiento a Dios, que yo sé que si hoy Dios me diría, ¿sabes qué, Amalia? Voy a hacer por ti de nuevo este sacrificio en la cruz porque te amo, yo sé que lo volvería a hacer. Perdón, pero somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos salido de misa y no somos capaces de voltear y saludar a aquella persona que aunque no conozcamos? Yo eso lo he sentido mucho aquí en Saltillo, sorry que lo diga. Los monclovenses somos bien apapachadores, aquí en Saltillo se batalla y he batallado. Yo decía que no era cierto, pero decía, no, es que las personas de Saltillo son muy especiales. Sí es cierto, sí es cierto, pero mi equipo de liturgia, mi equipo aquí ahorita, gracias a Dios, no. A mí me ha servido mucho que me he incorporado a un grupo de coro de una iglesia de Santiago Apóstol Los Valdés, perdón, pero tenemos que dar ese testimonio, si no, así tengamos miles de cursos, miles de retiros espirituales. Si nosotros mismos no damos ese testimonio, obviamente somos ejemplo en nuestros alumnos, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, en donde sea. Vamos a ser, pues, sorry, pero esos falsos profetas, ¿sí? Que decimos una cosa, pero testimoniamos otra. Entonces, no sé, yo sabía que algún día tenía que decir esto, se tenía que decir y lo dije. Estamos por terminar un curso, pues qué bonito sería que quizá a lo mejor como comunidad de este curso pudiéramos formar un grupo, pero no para tomar el cafecito, y por qué no, sino en servicio precisamente de la comunidad, en servicio de qué hace falta acá, de qué hace falta allá. Yo sé que ustedes como iglesia, en cada iglesia hay grupos de servicio, pero ¿por qué no precisamente en cada curso, poder ir formando ese grupo de amor, ese grupo de servicio a la sociedad, a nuestros hermanos que hoy no entienden y se van obviamente con la iglesia que los atrapa, que los adopta, porque en ese momento de fragilidad, pues ellos están pasando por una situación y por eso dice, no, los católicos no, porque este grupo evangélico, este grupo bautista, este grupo inventado por no sé quién, me acogió, entonces aquí está Cristo. Y sí, yo estoy de acuerdo con ellos en ese punto. Cristo está donde ve la cara de Él en el servicio a los demás. Es todo, una disculpa. Amalia, gracias por tu comentario. Muchas gracias porque qué importante es hacer vida lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Recordamos que empezamos el día de hoy con Apocalipsis 1:3, donde nos habla de las promesas de bendición. Dice, feliz el que lee, feliz es el que escucha y feliz el que lo pone en práctica.
Así es. Somos, recuerda, somos las manos, la boca y los pies de Cristo. Es importante que no prendamos la lámpara y la pongamos abajo de la mesa o abajo de la cama, sino que demos testimonio vivo. Recuerden lo que decía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía que somos evangelios vivos. Vivos. Y aunque no pronuncies ninguna palabra, tu actitud, estamos dando testimonio. Preguntémonos de qué estamos dando testimonio. Gracias. Lo importante es que sigamos animándonos, exhortándonos unos a otros. Sé que a veces tenemos miedo de compartir la palabra y decir, es que no me sé alguna cita, pero no tengamos miedo. Acuérdense que dice, no tengas miedo 365 veces en la palabra de Dios. No tengas miedo, porque Cristo está con nosotros. Sí. Amén. Bueno, yo lo que quiero comentar también es, no podemos satanizar a los celulares, no podemos satanizar a la computadora, a la televisión. Todo tiene sus ventajas, ¿verdad? Todo tiene el uso. Por ejemplo, pues a mí me sirve mucho el celular porque me comunico en muchos sentidos, pero hay momentos en los que es importante dejar el celular a un lado, como la televisión. Si estamos viendo la televisión, a veces por más interesante que esté una telenovela, una película, si llega alguien a pedir ayuda, pues tenemos que hacer a un lado la televisión, pero no quedarnos ahí en la televisión absortos, ¿verdad? De hecho, estamos haciendo uso ahorita, perdón, de la tecnología, bendito Dios, con este curso a través del celular o del iPad, de lo que sea. Es que lo importante es aprovechar la tecnología, pero seleccionar lo que vamos a hacer con la tecnología. Recordemos, todo lo que pongamos arriba de Dios es idolatría. Eso es lo que importa, la intención. Entonces, no, démosle el justo, la medida valor. Justa, el justo valor, Exacto. o sea, el uso adecuado. ¿Estás por ahí, querida Ale? Sí, aquí estoy. Muy bien. Déjame nada más les explico, por favor, antes de pasar, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Recuerden que la próxima semana terminamos con Apocalipsis, pero en este momento vamos a trabajar en equipo. Recuerden que la semana pasada les encargamos 7 hojitas respecto de las cartas, de las 7 cartas enviadas por Juan a Éfeso, Pérgamo, todos ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 7 equipos. En cada equipo, un formador va a ser quien coordine cada equipo. Lo primero que van a hacer es leer una hojita que es la respuesta que vamos a tener de acuerdo a la iglesia que les tocó. Pero lo más importante es que de acuerdo a lo que escribió Juan a la iglesia, se van a hacer 2 preguntas al interior de cada equipo. Cada equipo va a dar su opinión personal. Esto es personal de acuerdo a la iglesia que les toque. ¿Ok? Van a nombrar a una persona porque después tenemos la plenaria como estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Les parece bien, muchachos? ¿Sí? Esto es de lo que nazca del corazón, de lo que hemos visto. Y les vamos a dar unos 10 minutitos y luego ya volvemos a la plenaria. Adelante, Ale, por favor. Vente, María.
terminamos. No terminamos, Ale. Muy rápido. Nos regresaron muy rápido. No iban a ser 10 minutos. Eran 7 minutos, así que, bueno, Sorry. sí, fue muy rápido. Ese es el sabor del apocalipsis, por eso. No, Nati, pues, estás en mute, ¿puedes ponerle? no, pues no creo. Sí, muy así es la rápido. vida. Así es la vida llena de sorpresas, muchachas. Ahorita lo terminamos aquí en la plenaria, no se preocupe, ¿ok? Vamos a pedirle al equipo 1 para poder alcanzar con el tiempo, nada más por favor van a decir ¿a qué iglesia, de qué iglesia están tratando? Y las 2 preguntas. No, ni llegamos a las preguntas. No llegaron a las preguntas. Bueno, por ejemplo, en el caso de Pati, cuando lleguen al equipo 2, a la iglesia de Esmirna, Pati les va a hacer las preguntas y los que participaron en el grupo les pueden contestar así en general. ¿Les parece bien? Ok. Bien. Y brevemente, para sí, todo alcanzar muy breve, todos. para poder alcanzar, nos faltan 10 minutos, entonces para alcanzar todos y los avisos todavía, y la oración. Equipo Entonces, número 1 le toca a Yola. Adelante. sí, estamos con Marolina y con Lorena, que nos van a contestar a qué iglesia fue dirigido el mensaje. A la iglesia de Efeso. Ok, ¿y qué fue lo que le recrimina Jesús a esta iglesia, que hacía todo bien? Que se enfrió con el amor hacia el amor primero, que es Jesucristo. Ok, entonces nosotros veíamos que, ¿qué es el amor primero? Y lo estuvimos hablando un poquito, ¿recuerdan? Sí, que es el que primero como que pues ya uno tiene la revelación, bueno, como pues cree uno en Cristo, pero de repente pierde como el sentido, ¿no? De las cosas. Algo así Ok, sería. entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Eso fue lo que nos faltó, pero aquí en equipo juntas, ¿cómo podríamos retomar ese primer amor de tener a Jesús como el centro de todo nuestro ser y quehacer? El llevar nuestras dificultades hacia Él, o sea, por Él, hacia el amor por Él. Y no, o sea, no, porque aquí dice, sé que no apruebas, sé que no toleras o sea, lo mal que hacen los otros, pero es hacerlo por Él, o sea, no por las otras personas, o sea, es seguir en el camino del amor porque Él está ahí y por algo estamos viviendo esas dificultades. Bueno, muchas gracias para dar espacio a los otros equipos. Gracias, muy bien. Aquí ven cómo la iglesia, a pesar de que fue escrita para Éfeso, va escrita para cada uno de nosotros. También. Volver al primer amor. No te enfríes, no pierdas tu primer amor. Segundo equipo, que es Pati. Bueno, ¿qué iglesia fue la que nos tocó, Telma? Esmirna, nos tocó Esmirna. Y dentro de las preguntas que están dentro de este equipo es, ¿qué es la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Nos lo dijo hace un rato. El primero y el último estuvo muerto y retornó a la vida, que es Jesucristo. Bueno. ¿Pero qué será la segunda muerte? ¿Qué será la segunda muerte? Nos lo dijo Margarita hace un rato en los eventos escatológicos, cuando se va a las aguas, o sea, como simbolismo que nos... Al infierno. Que se van al infierno. Exacto. Ok. Sí, esa será la segunda muerte. Es decir, la muerte eterna. Exactamente, es la vida que realmente vamos a vivir. Y sí, ¿cómo podemos evitar caer en una sinagoga de Satanás? ¿Cómo podemos evitar aquí caer? Yo me puedo decir, cae esto, el Apocalipsis 1:3. Escuchar cuando dice
Feliz el que lea públicamente estas palabras proféticas y felices quienes las escuchan y accionemos en ellas. Sí, sí, porque sí platicábamos, ¿verdad? Que cómo eran las sinagogas, ¿verdad? O sea, cómo las habían convertido, ¿sí? Los judíos, o sea, en lugares de no rendir culto a Dios, no se rendía el culto a Dios, sino que se hacía todo lo contrario. Entonces, ¿cómo evitarlo? Sí, podemos hacerlo así precisamente, retomando este versículo que se leyó hace un rato, ¿verdad? De estar en la presencia, escuchando, aplicando, o sea, para evitar ser falsos, ahora sí, falsos cristianos. Falsos cristianos, exacto. Así es, recuerden como dice Patti, en la sinagoga original estaban todos los judíos, pero luego era sinagoga de Dios porque se ofrecía el culto, la adoración a Dios. Se convierte en sinagoga de Satanás cuando en lugar de ofrecer las cosas a Dios se ponían de acuerdo, se confabulaban para cómo matar a los cristianos, para cómo atacarlos, es decir, ¿cómo lo podemos aplicar el día de hoy? Pues no hablar mal del hermano, sino apoyarlo, buscar la manera siempre de ser evangelio vivo, ¿verdad? Como Eso, decíamos ahorita, no dar testimonio. Exacto. Que sea una sinagoga de amor, una sinagoga de Dios y no caer en eso de estar hablando, de estar poniendo el pie, de estar criticando, no caer en una sinagoga de Satanás. Muy bien, correcto. El engaño, porque Satanás es el engaño. El padre de la mentira. Adelante, Marisela. Luego, también aparte de todo eso, vamos a tener un gran premio, que es la vida eterna por la fidelidad que tengamos. Así es. Exacto. Por eso decíamos que Apocalipsis nos va a hablar del triunfo de Dios, pero también del triunfo de la iglesia. Y recuerda que tú y yo somos la iglesia, ¿verdad? Sigue Lucy, equipo número 3. Sí, el equipo número 3 nos tocó la carta a la iglesia de Pérgamo. En este momento va a participar Vanessa. Vanessa, si quieres, por favor. No se escucha. Buenos días. Allá. Hola, Vanessa, buen día. Hola, muy buenos días. Bueno, a nosotros nos tocó la iglesia de Pérgamo. En esta tercera carta bueno, al menos tiene remitente como el que tiene el cortante de la espada. El juicio que le hace a la iglesia es que toleras a la doctrina que profesan otros, a la idolatría de otros. Y su conversión para mí es el arrepentimiento. Les pide que nos arrepintamos. O sea, es directamente para mí. O sea, yo lo tomé personal. Y la promesa pues es que nos dará un nuevo nombre. O sea, es la gloria en él. Yo ahorita con las últimas preguntas que reflexioné en las cosas antinaturales que toleramos hoy. Y es todo lo mundano. O sea, la homosexualidad, tantas cosas que ya se nos hace normal ver en las noticias, asesinatos y no actuar en ninguna forma. También el quedarnos callados, el callar o denunciar, o sea, el quedarnos callados y no defender nuestra fe. Eso es también algo que a mí me llama mucho la atención porque en casa pueden llegar personas a hablarnos de muchísimas cosas y nosotros los toleramos cuando no deberíamos de aceptar esas cosas que no son ni para nada acercamiento para Jesús. Tenemos que demostrar con nuestros actos todo lo que nosotros hemos aprendido y lo que Jesús nos va mostrando en el camino, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y nunca quedarnos callados y siempre defender, así podamos tener muchas consecuencias. Yo en mi vida he tenido muchas consecuencias por estas cosas y las he aceptado con todo el valor y con toda, a veces no les digo que a veces sí me caigo, me da mucha tristeza y mi familia en contra y mis hermanos en contra y todo, pero yo lo he aceptado porque sé que Jesús tiene una promesa para mí y eso sí, la fe nunca decaiga en esta oración y en todas esas cosas que nos enseña. Y en Apocalipsis yo de verdad que empecé a leerla y me empezó a dar temor y después cuando ya vi el final dije, o sea, no era así. Entonces está muy bello, muy hermoso y no sé, me llega siempre, todas las palabras me llegan al corazón. Gracias, Vanessa. Gracias, Vane. ¿Algo Gracias, más, Vanessa. Lucy?
La verdad es de que fue muy poquito tiempo, pero creo que lo abordó Vane muy bien, ¿verdad? Fue verdaderamente increíble de cómo estaba bien centrada ya toda las respuestas y cómo Dios los ha iluminado y ha tocado su corazón y les ha dado la luz para saber exactamente lo que encierra esta carta. Muchas gracias, Lucy. Vamos al equipo número 4, que es Mague. Adelante. A ver, chicas, Vanessa. Nuestra iglesia fue Teatira. Yadira. Ahí nos habla precisamente que esto es el Hijo de Dios, el que tiene las llamas de fuego y los que es de bronce. Lo está diciendo que es Jesús el que está diciendo lo que nos pide. Dice que conoce nuestras obras, nuestra fe y la entrega, pero nos reprocha que permite Jezabel, que es el comparativo a las seducciones y a las enseñanzas de la lujuria, a todo lo que no es de Dios, a tener conductas lujuriosas. Y ahí no es muy importante porque dice que nos arrojará junto con sus cómplices del adulterio a un lecho de profundas angustias. Eso nos está hablando pues que a la muerte, ¿no? Y también a sus hijos, que los va a herir de muerte, y toda la iglesia sentirá que quién es el verdadero Dios. Nos exhorta a lo que tengamos la conversión. ¿Y qué es la fe? Nos exhorta a la conversión y al arrepentimiento, y nos dice que el vencedor nos dará para que pueda gobernar con el cetro de hierro, y que nos dará también el lucero de la mañana. Se me hizo hermoso eso, que nos dará el lucero de la mañana a los vencedores. Y obviamente pues aquí nos está exhortando a lo que es la fe, que tenemos que tener fe. Es nuestra respuesta humana a una invitación divina, que tengamos la certeza, la confianza en que Dios va a cumplir sus promesas, buenas o malas. O sea, tenemos que tener esa fe de que Dios nos está esperando, nos pide nuestra conversión para que tengamos esa conducta, que es lo que quiere de nosotros Dios, y esa fe en que Dios siempre va a estar con nosotros y que pues nos va a cumplir la promesa si cumplimos sus pedimentos. Mandamientos. Gracias, Yadira. Muchas gracias. Mi vida. Vamos a procurar ser un poquito más breves las que siguen. Y falta la pregunta de Carlita. Que y la segunda pregunta, ¿cómo podemos participar de la victoria de Cristo? Pues creo que podemos participar siendo congruentes y coherentes, ser ejemplo vivo de que somos seguidores de Jesús. Tener no doble moral, ser congruentes. Muchas gracias, Carla. Carlita. Breve y concisa y precisa. Gracias. Vamos al equipo 5, que ahí nos hizo favor Clarita de coordinar. Oye, Nati, nosotros también hicimos la carta anterior, la de Teatira. Ya saqué las 5, Clara. Muy bien. Bien. Gracias. Ahorita que empezó Yanni, me di cuenta que hicimos la misma y me apuré para sacar las 5. Muy bien. Muy bien, gracias. Aquí, Aida, les tocó la iglesia de Sardes, y sí. Las preguntas son, a ver, para no repetir la carta, la pregunta es, ¿consideras que la fe se puede alimentar a diario o se debe alimentar a diario nuestra fe? Sí, debe de. ¿Cómo? Bueno, aquí según lo que dice la carta, es con las obras de Dios. El que está hablando, el remitente, es el Espíritu Santo. Dice que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, entonces es el Espíritu Santo. Y pues dice que pongamos en práctica los dones que nos dio Dios. La promesa es que nunca va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y el juicio, bueno, es que sin obras, vaya, que estamos permitiendo que no haya obras o que sean obras de muy pobre calidad o muy pobres. Y entonces, eso es para concretar la segunda pregunta. ¿Consideras que las obras son resultado de la fe? Sí, yo creo que son de la mano. O sea, muy bien. Las obras alimentan la fe y la fe me hace dar más. Por esto, porque la fe tiene que venir del amor de Dio.
Si la fe nada más lo hacemos por hacer, es una asociación civil y no una obra de la fe. Muchas gracias, Aida. Muy bien. Seguimos con Claudia. Hola. Laura Dávila fue la persona que tocó en mi equipo. Nos toca la 6ª carta, que está dirigida a la Iglesia de Filadelfia. Laura, si quieres participar. Bueno, así rapidito, la de Iglesia de Filadelfia, pues el remitente es el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Y hablando aquí con Clau, el juicio, pues creo parecer que la iglesia era una iglesia en orden. Estaba un poquito en orden, estaba centrada en no estaba tan fuera de lugar. Guardaban la palabra de Dios y no renegaban de su nombre. En su conversión le dijo, mantente con firmeza, o sea, les dice que sean firmes para que nadie le quite la corona que ya tienen ganada. Y su promesa les dice que los harán como una columna en el santuario de Dios y que les grabará siempre su nombre. En cuanto a la pregunta que decían, Claudia, que cómo debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado y la creación, no me quiero equivocar por ahí. ¿Qué podemos hacer para no sentirnos dueños de la obra de Dios? Okay, pues lo vimos que hay que ser humildes ante la obra de Dios y cuidarlo, protegerlo y poderlo transmitir también a los demás. Hasta ahí alcanzamos. Hasta ahí. Y la segunda pregunta era, ¿cómo podemos mantenernos firmes y fieles a la palabra de Dios? Pues, ¿cómo nos podemos mantener firmes? Estar siempre a diario en oración, escucharla porque es palabra viva, todos los días nos tiene un mensaje nuevo. Y pues estar en lo que es la misa, asistir y escucharla. Y cuidarnos de los falsos profetas, lo que platicábamos de los falsos profetas, y recordar, como vimos en la clase pasada, la segunda de Pedro y Judas, que insisten en mantenernos firmes en la fe, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Vamos a la última clase. A la última iglesia. Con Leti. Adelante, Leti. A ver, vamos a ver. Esta es la 7ª carta. Carmen y Lili, ¿quién nos va a decir qué podemos hacer para no sentirnos tibios de la obra de Dios? Bueno, nosotros concluimos que debemos ser siempre de una sola pieza, seguir siempre la verdad y amar a nuestros hermanos. Porque, bueno, él habla aquí del amén, que es me comprometo, ¿sí? Cristo es el amén del Padre y nos llama a Cristo a un compromiso real con Dios para realizar sus planes. Muy bien, y también hay otra pregunta. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y fieles a la palabra de Dios? Concluimos que si estamos en comunión con Dios, Él va a estar siempre con nosotros, ¿sí? Que nuestra fe sea fuerte, que defendamos, que siempre estemos en comunión con Él. Te agradezco mucho tu participación, Carmen. Gracias, Nati. Muchas gracias. Fíjense lo que acaba de decir Carmen. Cristo es el amén de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos firmes y fieles? Hagamos todo lo posible por ser cada uno de nosotros el amén de Cristo. Ser el amén de Cristo. Vivir día y noche porque la obra y la honra son de Cristo. ¿Verdad? Déjenme ver aquí, vamos a pedirle ahorita que si cierra puede cerrar para poder. Sí, aquí está con el carrito. Muchachas, muchachos, muchísimas gracias. Les agradecemos infinitamente, Mague y yo. Queremos decirles que la próxima semana vamos a terminar Apocalipsis. ¿Sí? Lo vamos a hacer un poquito también dinámico. Vamos a poner en el grupo de WhatsApp
un cuestionario sobre Apocalipsis. Está muy sencillo, pero nos va a adentrar al libro, nos va a adentrar a la palabra de Dios. Quisiera pedirle, antes de hacer la oración, a Ale, si tenemos algún aviso parroquial, por favor. Bueno, rápidamente, no les quito más tiempo. Pero vean cómo este libro, digo, es que tiene toda la lógica de Dios, en donde, ¿se acuerdan? Donde iniciamos con el Génesis y la pregunta de fondo, ¿confías en mí? Apocalipsis viene a concluir esto y es una confirmación de sus promesas. O sea, lo que él prometió desde un inicio se cumple en el Apocalipsis. Y eso es lo bonito, porque leyendo el libro, y yo los invito a leerlo, entre esta y la próxima clase, porque todo va a ser como ese, ya capté, ¿sabes? O sea, va a dar el link, donde nos va a hacer entender muchísimas cosas. Y Apocalipsis es un libro que nos llena de plenitud, ¿no? Porque es realmente la antesala del cielo. Lo que está mostrando ahí es cómo vivir de cara a la eternidad. Y yo creo que ahorita los cuestionamientos que salieron, pues viene a eso, ¿no? A concluir un poquito eso. Hoy tenemos aquí en la parroquia las confirmaciones de nuestros jóvenes, son 137 chavos. Y bueno, lo que viven el día de hoy en la celebración es una experiencia del Apocalipsis, ¿no? Entonces, pidamos mucho por estos jóvenes, porque así como Dios nos llama a mantenernos firmes en el primer amor, ojalá que estos chicos también se mantengan firmes en el primer amor, y vivan esto como testigos fieles, pues, de Cristo resucitado. Así que ahí les encargo una oración especial por todos ellos. Y pues bueno, sería todo. Les damos las gracias, Mague y yo, de todo corazón. Le damos las gracias también a los formadores, porque nos auxiliamos unos a otros, porque somos una familia de Dios. Y si nos permiten, vamos a concluir con una oración pequeña. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, porque nos mantienes de tu mano. Permítenos, Señor, que no nos separemos de ti, tú que eres nuestro primer amor. Arde nuestro corazón, arde plenamente nuestro corazón y en nuestra vida, para que podamos ser fieles a ti, firmes a ti, ser evangelios vivos de ti. Bendice, Padre amado, a todas las personas que estamos aquí, porque tenemos hambre y sed de ti. Te amamos, Señor. La gloria y la honra son tuyas, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Del Padre, del Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ti, muy Mague. bonita clase. Felicidades. ¿Me puedo comentar algo? Sí, Marolina, sí. Lo que pasa es que tengo una compañera que trabajaba, bueno, que hasta el momento ahorita y estaba en la ONG en donde estoy ayudando y y le acaban de avisar ayer que su niña tiene un tumor en el cerebro y ella también es católica y les quería comentar si por favor cuando la pueden, Jimena Reyes Hostos. Muchas gracias. La ponemos en oración. Nuestras Acabas de oraciones. poner aquí el nombre, pero te pido por favor